Bueno, decía que vamos a ver el problema número 13. Durante el año pasado, el sistema de cómputo de una universidad fue atacado por cualquier virus a una tasa promedio de 0,4 virus por semana. Suponiendo una distribución de Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que la universidad tenga la suerte de no ser atacada por un virus durante la semana siguiente? Entonces, nosotros tenemos que lambda es el 0,4 virus por semana. X va a ser los ataques de virus al sistema por semana. Aplicando la fórmula, el logaritmo neperiano menos lambda por lambda, el X es igual a 0, elevada a la 0 sobre el factorial de 0 me va a dar que la posibilidad de que la universidad tenga la suerte de no ser atacada por un virus durante la semana siguiente es el 67%. El problema número 14. Cierta área del este de Estados Unidos resulta en promedio afectada por 6 huracanes al año. Encuentre la probabilidad de que para cierto año esta área resulte afectada por menos de 4 huracanes. Lambda va a ser igual a 6 huracanes. Nosotros habíamos dicho que lambda es el número promedio de resultados por unidad de tiempo o región. En este caso es por región. X representa el número de resultados que ocurren en un intervalo dado o región específica. En este caso es un área. Entonces, el primer punto vamos a ver la probabilidad de X menor a 4. Va a ser igual a la probabilidad de X igual a 0, probabilidad de X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3. Resolvemos aplicando la fórmula y nos da que la probabilidad de X menor a 4, o sea, menos a 4 huracanes, es un 15%. O sea que esa zona, esta área resulte afectada por menos de 4 huracanes, es un 15% de probabilidad. El punto B me dice cualquier cantidad entre 6 y 8 huracanes. Entonces, la probabilidad de que ocurran 6 huracanes va a ser menor a X y X menor a que ocurran 8 huracanes. Va a ser igual a la probabilidad de X igual a 6, X igual a 7 y X igual a 8. Reemplazamos en la fórmula ya vista.
y obtengo que la probabilidad de que ocurran 6 huracanes menor a X y X menor a 8 huracanes es un 40%. O sea que ocurran entre 6 a 8 huracanes es un 40%. El problema número 15 es a resolver por ustedes. X va a ser la falla en el mecanismo de freno. Les leo primero el enunciado. Un fabricante de automóviles se preocupa por una falla en el mecanismo de freno de un módulo particular. La falla puede causar en raras ocasiones una catástrofe a alta velocidad. Suponga que la distribución del número de autos por año que experimentará la falla es una variable aleatoria de Poisson con lambda igual a 5. Entonces lo que tenemos que calcular es lambda igual a 5. ¿Alguien tiene el temario a mano? ¿Nadie tiene el temario a mano? No, profe. Espérenme un segundito, ya lo busco. La pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más 3 autos por año sufran una catástrofe? Entonces, nuestra probabilidad va a ser, para el punto A, X igual a 0. Perdón, X igual a 3. Ese es el punto A que tienen que resolver. Y el punto B, ¿cuál es la probabilidad de que más de un auto por año experimente una catástrofe? Entonces, van a resolver X mayor a 1. Esa la van a poder resolver. La probabilidad de X mayor a 1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de X igual a 0. Bueno. Vemos el problema número 16. Profe ha dicho 1 menos la probabilidad de X igual a 0. Sí.
Las llamadas, el problema número 16. Las llamadas de servicio llegan a un centro de mantenimiento de acuerdo con un proceso de Poisson con un promedio de 2,7 llamadas por minuto. Encuentre la probabilidad de que A. Llegue no más de 4 llamadas por minuto. Entonces, la probabilidad de X va a ser igual a X menor o igual a 4. Reemplazamos en fórmula y me dice que la probabilidad de X menor o igual a 4 es un 14,80%. O sea, la probabilidad de que no lleguen, que lleguen no más de 4 llamadas por minuto. El punto B me dice lleguen menos de 2 llamadas en cualquier minuto. Entonces, va a ser la probabilidad de X o de K menor a 2. Me dice menos de 2 llamadas en cualquier minuto. Entonces, que si es menos de 2 llamadas en cualquier minuto, vamos a ver la probabilidad de X igual a 0 o K igual a 0 más la probabilidad de X o K igual a 1. Y eso me da 24,86%, que lleguen menos de 2 llamadas en cualquier minuto. El punto C me dice lleguen más de 10 llamadas en un periodo de 5 minutos. Bueno, mi lambda en los 2 puntos anteriores era 2,7 llamadas por minuto. Y ahora me dice que lleguen más de 10 llamadas en un periodo de 5 minutos. Entonces, el lambda cambia. Vamos a tener que multiplicarlo por 5 llamadas. A mí me dice el enunciado con un promedio de 2,7 llamadas por minuto. Y ahora me dice que lleguen más de 10 llamadas en un periodo de 5 minutos. Entonces tenemos que tomar el lambda que nosotros teníamos por 5. El lambda actual va a ser de 13,5 llamadas cada 5 minutos. Y va a ser la cantidad de llamadas por cada 5 minutos. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de I mayor a 10. Va a ser igual a 1 menos la probabilidad de I menor o igual a 10. Y va a ser 1 menos I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2, igual a 3, 4, 5, hasta llegar a 10. Ahí van a terminar de calcular el resultado. Ese resultado que me va a dar va a ser igual a la probabilidad de que lleguen más de 10 llamadas en un periodo de 5 minutos.
El problema número 17. Me dice, en un proceso de fabricación donde se manufacturan productos de vidrio, ocurren defectos o burbuja, lo cual ocasionalmente deja la pieza indeseable para su venta. Se sabe que en promedio uno de cada 1000 de estos artículos que se produce tiene una o más burbujas. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 8000 tenga al menos 7 artículos con burbuja? Entonces nuestro lambda va a ser igual a 8. ¿Por qué? Porque me dice, se sabe que en promedio uno de cada 1000 de estos artículos que se produce tiene una falla. Pero a mí me están pidiendo la probabilidad de una muestra aleatoria de 8000. Entonces, el lambda va a ser 1 por 8. Es el mismo caso anterior. Entonces, la probabilidad de x menor a 7, porque me están pidiendo que tenga menos de 7 artículos con burbuja, que las 8000 unidades tengan menos de 7 artículos con burbuja. Entonces voy a calcular la probabilidad de x menor a 7. Y si es menor a 7 voy a tomar x igual a 0, x igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5 e igual a 6. Reemplazo en la fórmula y me dice que la probabilidad de x menor a 7 es un 31%. O sea que la probabilidad de que esa muestra de 8000 tenga menos de 7 unidades falladas es un 31%. Bueno, con eso terminamos el práctico número 4. Ahora vamos a ver el práctico número 5. ¿Se ve la nueva pantalla? ¿O siguen viendo la... ¿Cómo? Sí se ve. Bueno. Es la de la campana de Gauss. Sí. Bueno. Bueno. El trabajo práctico número 5. Distribuciones continua, normal y exponencial. Ustedes en el práctico tienen otra tabla, es la misma pero más completa. La mía solamente tiene números positivos. Bueno, me dice, siendo z la variable aleatoria normal estándar, mu, la media aritmética igual a 0, y la dispersión normal igual a 1. Hallar utilizando la tabla A, la probabilidad de z menor o igual
a 1,38. En el práctico anterior nosotros hemos visto que las distribuciones Profe, eran discretas, sí. disculpe, ¿la tabla esa en dónde dice que está? Al final del práctico número 5. Porque la Es más estoy revisando completo. al práctico y no lo veo, la verdad. Yo le he sacado la copia. En la última página está el problema número 12, digamos, y nada más. La página número 5. Por lo menos el que está cargado en el aula virtual. No sé, se lo he sacado del aula virtual. Bueno, no está, profe, no sé. Bueno, ya les busco y le paso. Porque es más completa que esto. Ya cuando termine la clase ya les paso. Bueno, entonces, me pide la probabilidad de Z menor o igual a 1,38. La distribución continua de probabilidad es la probabilidad más importante dentro del campo de la estadística. Es la distribución normal, porque con eso se la utiliza mucho para describir fenómenos que ocurren en la naturaleza, en la industria y en la investigación. Se la usa mucho en las mediciones físicas en áreas como la meteorología, en los estudios de lluvia y mediciones de partes fabricadas. A menudo se explican más adecuadamente con una distribución normal. La distribución de la variable aleatoria normal que tiene como media y varianza 1 se llama distribución normal estándar, es la que estamos viendo ahora, en donde la media aritmética es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Entonces, el punto A me dice hallar la probabilidad de Z menor o igual a 1,38. Entonces, usamos la tabla. Ahí yo lo tengo marcado en la columna, la primera columna, el 1,3. La primera columna me da el número entero y un decimal. Para buscar el segundo decimal, tengo que ir por esa fila hasta, en este caso, el 0,08. Y ahí completaría el número 1,38. En la tabla me da que es igual a 0,0838. El punto B me dice que la probabilidad de 0 menor o igual a Z menor o igual a 1,25. Entonces, para resolver la probabilidad de 0 menor o igual a Z y Z menor o igual a 1,25 va a ser igual a la probabilidad de Z mayor o igual a 0 menos la probabilidad de Z mayor o igual a 1,25.
busco en la tabla la probabilidad de Z igual a 5,05. Perdón, busco en la tabla la probabilidad de 0. La probabilidad de 0 me da 0,5000. Nos fijamos. Es la primera. 0,0 es igual a 5000. Y 1,25, nos fijamos en la tabla en 1,20 y vamos por la fila hasta el 0,05, que me da 0,1056. Hago la resta y me da que la probabilidad de 0 menor o igual a Z y Z menor o igual a 1,25 es igual a 0,39,44. Vemos en el gráfico, la campana me ocupa ese espacio entre 0 y 1,25 positivo. El punto C va a ser la probabilidad de menos 1,5 menor o igual a Z y Z menor o igual a 0. La probabilidad de menos 1,5 menor a Z y Z menor a 0 va a ser igual a la probabilidad de Z mayor a 0 menos la probabilidad de Z mayor o igual a 1,5. Nosotros sabemos que la probabilidad de 0 es 0,500 y la probabilidad de 1,5 nos fijamos, 1,5 es 0,0668. No tenemos otro decimal. Profe, Sí, ¿por qué 0,0885? porque lo tengo en la tabla. Yo busco de 1,5. Pero la diferencia esa no da 0,4332. ¿Qué no era que le daba 0,068, profe? A ver, La de espera. 1,5. Espera. Sí, si la resta por Sí, 1,06. Sí, la resta está bien. Lo que he tomado yo mal, el 0,0668. $0,500 menos 0,668 me da 0,4332. Esta es negativa, está entre 0 y menos 1,5. Profe, Sí, ¿no afecta en nada el hecho o en qué difiere que o sea, la probabilidad que estamos calculando es que Z esté entre menos 1,5 y 0 y cuando voy a hacer los cálculos, la probabilidad que calculo es la probabilidad mayor, digamos, en ambos no, casos? no porque yo estoy tomando el número positivo, estoy tomando la inversa, el 1,5. Por eso lo estoy restando. Bueno, el punto D me pide una probabilidad de 0,82 menor igual a Z y Z menor o igual a 1,35. Eso me va a dar igual
a la probabilidad de Z menor o igual a 0 menos la probabilidad de Z menor o igual a 1,35. Busco en la tabla perdón, acá no es Z igual a 0, es probabilidad de Z menor o igual a 0,82. Nos fijamos en la tabla 0,82 en el 0,8. Primero tenemos el 0, el 1, el 2, es 0,2061. Menos 0,0885. Me va a dar que la probabilidad entre 0,82 menor o igual a Z menor o igual y Z menor o igual a 1,35 es 0,1176. El punto E me pide la probabilidad de menos 2,5 menor o igual a Z menor y Z menor o igual a 1. Eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de Z mayor o igual a 1 menos la probabilidad de Z mayor o igual a 2,5. La probabilidad de 1, vemos en la tabla, es 0,1 igual a 0,1587. Tiene un solo decimal. La probabilidad de 2,5 es 0,062. Primero resuelvo la primera resta y después hago la segunda resta y me queda 0,83,51. Esta probabilidad tiene una parte positiva hasta menos 2,5. Pero el F, la probabilidad de Z menor igual a 1,28. Cuando Z estará entre signos, significa que toma la parte negativa y la parte positiva. O sea, va de un menos 1,28 hasta 1,28 positivo. Entonces vamos a resolverla. Es menor o igual a 1, Z menor o igual a 1,28. Va a ser igual a 1 menos 2 probabilidades de Z mayor o igual a 1,28. ¿Por qué? Porque abarca un signo positivo y un signo negativo. Por eso son 2 probabilidades. Y me va a dar 0,7994. Nosotros acá calculamos
Z. Vamos a seguir pero ahora vamos a calcular A, o sea, la abscisa. El problema número 2. Sigue siendo una aleatoria normal estándar que tiene la media aritmética mu igual a 0 y la dispersión normal igual a 1. Entonces tenemos que hallar el valor de A. Me dice la probabilidad de Z mayor o igual a A. Me dice que es 0,44838. Entonces, me fijo en el cuadro, en la tabla. Cero 0,44838. Me da en la columna 0,1 y en la fila 0,03, o sea 0,13. Ahora es al revés. Antes nos buscábamos en la primera columna. Ahora tenemos que buscar dentro de la columna. O sea, dentro de las filas tenemos que buscar el valor que nos dan. A veces no es exacto, pero lo ubicamos entre lo más cercano. Entonces, la probabilidad de Z mayor o igual a es 0,13. A va a ser igual a 0,13. El punto B me pide la probabilidad de Z mayor o igual a 0,85. Usamos el mismo método, buscamos 0,85 dentro de la tabla. $0,85 nos va a dar un aproximado. A ver, espera un poquito. Me da igual a 0,15. Yo he tomado 0,1492.
Está ahí en la columna de 0,04, profe. En el tercer abajo. Ajá, sí. Bueno, es un número aproximado, no es 0,15. Es 0,1492. La campana es asimétrica y es negativa. Por eso no lo encontraba, porque lo he buscado en la otra. ¿Alguno, cuando ha sacado la copia del ejercicio, ha podido sacar la tabla también? Porque la tabla va de más 3 a menos 3. ¿De qué ejercicio, profe? De la tabla que estaba junto con el ejercicio práctico número 5. No, por lo menos no. Y si estaba, debe ser que lo sacaron o lo bajaron al archivo. Bueno, yo la voy a buscar y se las voy a pasar. Que acá a mano no la tengo. Profe, a mí no me quedó muy en claro el apartado A del problema 2. El problema 2, Sí, el apartado A. No me quedó bien en claro la cómo... probabilidad de Z mayor o igual a A, nos dan un valor. En el ejercicio anterior nos decía, teníamos que averiguar Z y nos daban A. La probabilidad de Z mayor o igual a 1,38 en el problema número 1A. En el problema número 2 nos dan ya el valor de Z calculado. Entonces nosotros lo que tenemos que calcular es el valor de A. Entonces me dice que Z es igual a 0,44838. Entonces me fijo en la tabla. Y 0,44838 está acá está, 0,13. Está en la columna del 0,1 y en la segunda fila en la columna del 0,03, que dice 0,4483. O sea, en este caso nosotros estamos averiguando A. En el ejercicio anterior nos daban el valor de Z, entonces nosotros, por ejemplo, 1,38, nos fijábamos en la columna el 1,03, seguíamos en esa fila hasta encontrar el 0,08. En cambio ahora nos dan el número interior dentro de la tabla, o sea, el A, la abscisa. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe.
¿Y qué viene siendo eso que dice cuando que tiene escrito ahí en el problema 2, z aproximado a n, creo que es, entre 0 y Sí, 1? ahí Z está dentro del rango de 0, 1. Seguimos en aleatoria normal, porque los ejercicios 3 y 4 ya no. Vemos que en el siguiente ejercicio, que la media aritmética es igual a 250 y la dispersión normal es igual a 30. Ya no estamos trabajando con aleatoria normal. Hasta ahora estamos trabajando con aleatoria normal en estos dos ejercicios. El C me dice que la probabilidad de Z mayor a A es 0,15, 15. Nos fijamos nos da un número exacto. Es 1.0 y el 0,1515 lo encontramos en la columna del 0,03. Entonces va a ser 1,03. El valor de la abscisa va a ser 1,03. El punto D me dice la probabilidad de Z menor o igual a A igual a 15. Buscamos, y esto va a ser un aproximado. Me dice que es 1,04. Exactamente, es 0,1492, lo más aproximado a 0,15. Y el punto E me dice que A es igual a 0,852. Eso lo tenemos en la otra tabla porque no... Es 0,852. Es igual a 0,14 que va a ser una probabilidad, un A negativo de 1,05. No lo tengo en la tabla de negativos acá. La tabla que estaba con el ejercicio iba de más 3 a menos 3. Entonces ya se las paso. Y por último, el problema, el F. Que me dice que la probabilidad de menos 1,28 menor o igual a Z y Z menor o igual a A es igual a 0,74,83. Entonces yo voy a tener 1 menos la probabilidad de Z mayor o igual a 1,28 menos la probabilidad de Z menor o igual a A igual a 0,74,83. Busco en la tabla 1,28 a qué equivale y me dice que equivale, veamos, 1,28.
1,28 equivale a 0.1003. Entonces, resuelvo esa resta, me da 0,8997, hago el pasaje de término, 0,7483 positivo pasa a negativo, igual a la probabilidad de Z menor o igual a 0,15. Me da 0,1514 igual a la probabilidad de Z menor o igual a A. Entonces buscamos el valor de 0,1514 y es negativo, es igual a menos 1,03. Eso lo tiene la otra tabla, ¿verdad, profe? Sí, ya les busco ahora el de paso. Problema número 3. Ahora tenemos la media aritmética igual a 250 y la desviación estándar igual a 30. Entonces me dice que la probabilidad de X mayor o igual a 320. Entonces voy a tener una probabilidad de X menos 250 menos la media sobre la dispersión. Va a ser mayor o igual a 320, que es el valor que nos da de X menos la media sobre la dispersión. Resolviendo me va a dar que Z es menor o igual a 2,33. Busco en la tabla 2,33. Buscamos uno solo para que vean más. 2,33 y es igual a 0,0099. Z va a ser igual a 0,099. El punto B, la probabilidad de X menor o igual a 350. La resuelvo de la misma forma. Me va a dar una probabilidad de Z mayor o igual a 3,33. Perdón, Z menor o igual a 3,33 me va a dar igual a 1 menos la probabilidad de Z mayor o igual a 3,33. En la otra tabla está. Entonces va a ser 1 menos 0,00135 y me va a dar que la probabilidad de X menor o igual a 350 es 0,99865. O sea, estos valores que estamos viendo en esta parte, en el ejercicio número 3, los buscamos en la primera columna. Por ejemplo, 3,33 lo buscamos en la primera columna.
Buscamos el 3,3 y seguimos por esa misma fila hasta que crucemos el 0,03. El C me da una probabilidad mayor o igual a 220,3. Hacemos el mismo procedimiento, me va a dar menos 0, es menos 0,99. Me va a dar 1 menos la probabilidad del Z también mayor o igual a menos 0,99, va a ser igual a 1 menos 0,1611. Tenemos que buscar el menos 0,99 en la tabla. Hacemos la resta y nos va a dar igual a 0,83,89. El punto D me dice la probabilidad de 280 menor o igual a X y X menor o igual a 310. Entonces va a ser igual a la probabilidad de Z igual a 280 menos 250 sobre 30. 280 es el valor que nosotros tenemos que, digamos, el valor mínimo de X, menos 250 la media aritmética sobre la dispersión, menor o igual a Z, y Z menor o igual a 310, que es el valor máximo que toma X, menos 250, que es la media sobre la dispersión. Eso me da que la probabilidad estará entre 1, Z va a estar entre 1 y 2. Entonces, vamos a tener la probabilidad de 280 menor o igual a X menor o igual a 310 va a ser igual a la probabilidad de Z mayor o igual a 1 menos la probabilidad de Z mayor o igual a 2. Buscamos en la tabla los valores de 1 y de 2. El valor de 1 es 0,1587. Ya lo hemos visto en otro ejercicio. Menos el valor de 2, 0,0228. Eso me va a dar que X va a ser igual a 0,1359. El ejercicio 4 lo vamos a ver un poquito más adelante, que yo lo tengo resuelto. Veamos el problema número 5. ¿Están viendo la pantalla nueva? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces veamos los problemas, que son la aplicación de lo que hemos estado viendo. El problema número 5. Una encuesta entre los habitantes de una ciudad indicó que el ingreso promedio es de 45.000. Ingreso promedio igual a 45.000 significa que la media aritmética mu es igual a 45.000.
con una desviación estándar de 1500. Admitiendo una distribución normal para variable ingreso, calcular A, porcentaje de habitantes con ingreso superior a 55.000. Entonces, la probabilidad de X es mayor o igual a 55.000. Entonces voy a tener la probabilidad de X menos 45.000 sobre la dispersión. Mayor o igual a 55.000 menos 45.000, que es la media sobre la dispersión. Me va a dar un Z igual a 2, mayor o igual a 2,86. La probabilidad de Z mayor o igual a 5.000 va a ser igual a 0,0021. Eso significa que el 0,21% de la población va a estar cobrando 55.000 pesos. B, porcentaje de habitantes con ingreso comprendido entre 50.000 y 52.000. La probabilidad de 50.000 menor o igual a X menor o igual a 52.000 va a ser igual a la probabilidad de 50.000 menos 45.000. 45.000 es la media y 3.500 la dispersión normal, menor o igual a Z, y Z menor o igual a 52.000, que es el mayor valor de X, menos 45.000 sobre 3.500. Haciendo las operaciones de la primera fracción, me va a dar 1,42 menor o igual a Z, y Z menor o igual a 2 me va a dar 0,0536. No se olviden que esa parte se resuelve como la hemos resuelto en ejercicios anteriores. Por ejemplo, ya no lo tengo al ejercicio la primera parte. Va a ser igual a la probabilidad de Z mayor o igual a 1, la probabilidad de Z mayor o igual a 2 menos la probabilidad de Z menor o igual, mayor o igual a 1,43. De ese resultado obtengo el 0,0536. O sea, el 5,36 tienen ingresos entre 50.000 y 52.000. El punto C me dice nivel de ingreso a partir del cual encontramos el 10% de mayores ingresos. Entonces, ¿qué estamos buscando? A. La probabilidad de X mayor o igual a A va a ser un 10% más. Nosotros sabemos que A menos 45.000, que es la media aritmética, sobre 3.500 es igual a 0,10. Resolvemos aparte el punto A. Decimos que la probabilidad de Z mayor o igual a A es la abscisa, igual a 0,10. Buscamos en la tabla, dentro de la tabla, a 0,10 me va a dar 1,28. Entonces A va a ser igual a 1,28. Vamos a tener A menos 45.000, la media sobre la dispersión, igual a 1,28. Hacemos pasaje de término y vamos a obtener que A es igual a 49.480.
Ese sería el nivel de ingreso a partir del cual encontramos los mejores ingresos. Profe, Sí. disculpe, ¿por qué utiliza ese 3500? ¿Cuál? El 3500. 3.500. Sí, Esa es la dispersión. pero ¿qué en el enunciado no dice 1500? Sí. Ah, no, yo lo he tomado mal, discúlpeme, pero a veces yo hago los ejercicios y después cuando los paso a la apurada y bueno, ahí... No, pero los resultados también. Es 1.500. Disculpe. ¿También los resultados? Sí. Bueno, el D me dice nivel de ingresos tope correspondientes al 15% de menores ingresos. Espérenme un segundito. A igual, el 1,28 por 1.500 me da 1.920. $1.920. No, hay que corregir los resultados. Quería corroborarlo. Pero el procedimiento está bien. El nivel de ingreso tope correspondiente al 15% de menores ingresos. ¿Lo corregimos nosotros nomás entonces, profe? Sí. 15% menor. Entonces, la probabilidad de X menor o igual a A es igual a 0,15. Calculamos la probabilidad de Z menor o igual a C es igual a 0,15. Buscamos en la tabla 0,15 a qué corresponde y me da que C es igual. Podemos usar C o podemos usar A. Generalmente usamos C para no tener confusión. Entonces C va a ser igual a menos 1,04 negativo. Entonces hacemos los pasajes de término. Y me va a dar también esto, hay que... El nivel de ingresos tope es 41.360. Sí, este también hay que corregirlo. Sí, da otro valor, profe. 1.560. El resultado final a mí me da 43.440. Sí. Bueno, el nivel de ingreso tope va a ser 43.440. El problema número 6. Me dice, se considera que la distribución de los salarios mensuales de los trabajadores del campo es normal y según los datos hasta el 2015, en cierta población rural se calcula que el promedio ganan 6.000.
con una desviación estándar de 550. Si se consideran 1000 trabajadores del campo, ¿cuántos de ellos tienen salarios? Entonces me dice, tengo el salario, es mensual. La media aritmética 6.000 y la dispersión 550. Me dice iguales o inferiores a 6.000. Entonces toma que la probabilidad de X menor o igual a 6.000 es 0,50. Considera que la mitad es la que tiene salario. Y son 500 los trabajadores que tienen salarios menores a 6.000. El punto B me dice que sean iguales o inferiores a 5.450. Entonces, me va a dar igual a Z menor o igual a menos 1. Z menos 1 me da 0,1587. 1000 por 0,1587 me da aproximadamente que 150 trabajadores tienen salarios iguales o inferiores a 5.450. El punto C, iguales o superiores a 8.000. Me da un valor muy pequeño. Prácticamente ningún trabajador tiene un sueldo igual o superior a 8.000. El punto D me dice entre 5.000 y 7.000 inclusive. Entonces, tenemos que hacer primero el cálculo del X, el valor inferior que toma X, 5.000 menos 6.000 sobre 550 menor o igual a Z, Z menor o igual al valor máximo de X, 7.000 menos 6.000 sobre 550. Me va a dar una probabilidad de menos 1,82 menor o igual a Z, menor o igual a 1,82 positivo. Eso va a ser igual a 1 por 2 probabilidades de 0,0344. Resolvemos y me da 0,9312. Aproximadamente 931 trabajadores tienen salarios entre 5.000 y 7.000 pesos. O sea, hay gente que está debajo del promedio. El promedio ganan 6.000. Problema número 7. La vida útil de cierta marca de batería para automóvil se admite como la distribución normal con media, la media aritmética igual a 38 meses y la desviación típica
igual a 2. ¿Cuál es el porcentaje de batería que se espera duren más de 38 meses? Entonces el X va a ser mayor o igual a 38. El porcentaje de baterías que se espera duren más de 38 meses es del 50%. B. Si se otorga una garantía de 3 años a los clientes por las baterías que fallaran por causas de fabricación dentro del lapso de tiempo, ¿qué porcentaje de baterías se espera que deban reponer? Entonces reemplazamos en la fórmula y tengo que el 16% es lo que se espera que se deban reponer de las baterías. El C, si la compañía no desea reemplazar más del 5% de las baterías vendidas, ¿qué tiempo de garantía debe dar? Si quieren, entonces la probabilidad de X va a ser menor o igual a un 0,05. Reemplazamos y me dice que el tiempo de garantía debería ser mayor a los 42 meses. No me olvide, los lunes a las 8:30 voy a dar clase de consulta. Teóricamente iba a empezar este lunes, pero he tenido un inconveniente, no había luz a la mañana, entonces no pude dar consulta. Y el lunes que viene, no sé si, creo que es asueto en la facultad, siempre el día 2 ha sido asueto en la facultad. Si llega a ser asueto, y ustedes pueden, yo el viernes a la mañana podría dar la consulta. El próximo viernes a la mañana podría dar la consulta. ¿Pueden ustedes ese día? Profe, hay algunos que tenemos ingeniería ambiental a las 8, así que no sé. Bueno, entonces, ¿a la tarde pueden ustedes? Porque ya buscaría un día a la tarde para darles la consulta. Sí, profe, a la tarde, sí. Yo le O a la mandaré, siesta. bueno, depende, ya voy a armar el horario para ver qué día puede ser. Yo ya les aviso, yo voy a pasar los la tabla y les aviso a los chicos que les voy a pasar y qué día va a poder ser a la tarde. Bueno, Bueno, profe. el problema número 8. Nos faltaría 2 problemas más. Los quiero dar porque ustedes están
Dentro de las comisiones están un poquito atrasados. Problema número 8. Los resultados de un examen de admisión a una institución educativa poseen una distribución normal con una media de 75 puntos y una desviación estándar de 10 puntos. ¿Qué fracción de los resultados se encuentran entre 80 y 90 puntos? Entonces va a ser la probabilidad de 80 menor o igual a X menor o igual a 90. Reemplazamos probabilidad de 80 menos 75 sobre la desviación menor o igual a Z, Z menor o igual a 90, que es el máximo que puedo tomar X, menor a 75 la media sobre la desviación. Eso me va a dar, en primer caso, 0,5 menor o igual a Z menor o igual a 1,5. Vamos a tener igual a la probabilidad de Z menor o igual a 0,5 menos la probabilidad de Z menor o igual a 1,5. Buscamos en la tabla esos valores de 0,5 y 1,5 y vamos a obtener 0,3085 menos 0,0668. Y eso me va a dar 24,17. El 24,17, los resultados se encuentran entre 80 y 90 puntos. Entonces, después el punto B me pregunta si ingresan a la institución todos aquellos que hayan obtenido como mínimo 60, ¿qué fracción de interesados se espera que ingresen a la institución? Entonces, los que hayan obtenido como mínimo 60, vamos a tener 60 menos 75 sobre 10, va a ser igual a la probabilidad del Z mayor o igual a 1 menos 5, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de Z mayor o igual a 1,5. Eso me va a dar que el 93,32 de las personas, de los interesados, ingresen a la institución. Bueno, el último ejercicio es la longitud de los bloques de un edificio. Tiene una distribución normal con una media de 950 milímetros y una desviación estándar de 10. Este ejercicio para que lo hagan ustedes. Lo tengo en el otro. Bueno, el problema número 9 me dice la longitud de los bloques de un edificio tiene una distribución normal con una media de 950 milímetros y una desviación estándar de 10 milímetros. ¿Cuál es la probabilidad de que un bloque elegido al azar tenga una longitud entre 947 y 958 milímetros? Entonces, lo que tengo que hacer en el punto A, buscar la probabilidad de 947 menor o igual a X menor o igual a 958. Y el punto B me dice qué valor es adecuado para hacer de tal manera que un bloque elegido aleatoriamente tenga una longitud menor que C, con una probabilidad de 0,8531. Entonces, la probabilidad de X menor o igual a C va a ser 0,8531. Bueno,
Entonces yo les voy a mandar junto con la tabla qué día yo voy a poder a la tarde. Y lo que sigue, los problemas 10, 11 y 12, son exponencial. Eso lo vemos, si Dios quiere, la clase que viene junto con el práctico número 6, que ya de muestreo. Así más o menos se van nivelando con las otras comisiones que han tenido, que está un poquito más adelantada, ya no es tanto. Bueno, les ha dicho el profesor la fecha del segundo parcial. No, profe. ¿Cuándo sería? No sabemos todavía. Ah, Más que la profesora Moto ha estado de licencia, bueno, menos todavía. Así que bueno. Bueno, ya lo busco a la tabla y se las envío. Y les pongo la fecha, el día que yo puedo, porque a la tarde se me complica. Bueno, será hasta la próxima clase. listo, profe. Muchas Bueno, gracias. Profe, No hasta le luego. quiero cargar más con el exponencial porque ya sería una ensalada ya para ustedes. Claro. Bueno, hasta la próxima clase. Profe. Chao, Sí. gracias.